Hola, muy bienvenidos una vez más a La Biblia Dice. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar platicando con una pareja que nos va a compartir algo que es muy especial. En lo particular son amigos nuestros y es una personas que tienen una experiencia de vida que yo considero que es única. Así es que si tú conoces ahorita a alguien que está atravesando alguna enfermedad prácticamente o básicamente si es una enfermedad terminal, y yo quiero pedirte que el día de hoy compartas, los invites a ver este podcast. Yo sé que hay algo muy bueno que va a aportar esta charla del día de hoy. Y bueno, quiero dar la bienvenida a mis amigos Javier y Libertad Soto. Bienvenidos. Gracias. Gracias, pastor, por invitarnos. Es un gusto y placer estar aquí con ustedes. Ustedes vivieron una experiencia muy especial. Me tocó la oportunidad de revisar el manuscrito que Libe escribió. Y cuando yo estaba revisando ese manuscrito, Libe, yo a veces empezaba a llorar. Le confieso. Fue un tiempo donde yo dije, wow, tú ves la gente, no te imaginas lo que han vivido. Y eso que han vivido les ha aportado y les ha formado algo. En el caso de Javier y Libertad Soto, que son un matrimonio de ¿cuántos años ya? 22. 22 años, sí. Miré una fotografía el otro día ustedes. Sí, muy guapos, muy monos desde. Eso sí, pastor. Libe, yo sé, y Javier, que esto es especial, es abrir vivencias, ¿verdad? Que son delicadas. Pero yo venía pensando en el camino sobre las preguntas que quería hacerles, la plática que quería tener con ustedes y algo que pensaba mucho es cómo se tiene que honrar la memoria de aquella gente que ya no está con nosotros, pero que nos dejó algo, nos legó algo. Entonces, el día de hoy esta plática va a estar dedicada a la memoria de Keren Soto, su hija, ese ángel que ahorita está con el Señor y que pareciera como que es el que le sentó las bases de lo que era la fe, la eternidad y sobre todo enfrentar la vida con algo que es tan especial como la confianza en Dios puede hacer la diferencia. Ustedes tienen, aparte de Keren, que fue la mayor, otras dos hijas que son Alondra y Sofía. Alondra y Sofía. Sí. ¿Qué edad tiene Alondra y Sofía? Alondra tiene 16, acaba de cumplir en octubre, y Sofía tiene 13. Pues ya están dos hijas en la adolescencia. Estamos hablando que cuando nace esa niña, Keren, ustedes están muy jóvenes, es la primogénita. ¿Y cómo fueron los primeros años de Keren antes de que ustedes supieran que estaba enferma? No, pues usted sabe, pastor, como una primera bebé, una baby, nuestra primer princesita de la casa. Usted conoce cómo somos con nuestras hijas. Igual éramos con Keren, la queríamos mucho, la queremos mucho, la cuidábamos, jugábamos con ella, como unos papás regular, ¿verdad? Todos se esperaba, pero menos la experiencia que tuvimos con ella en su enfermedad, pero bien, sana, muy alegre, su carácter muy fuerte, muy firme, pues muy bonita. Atentamente el papá, muy bonita. ¿Cómo eran esos años entre ustedes? Estamos hablando que era un matrimonio muy joven, casi regular en los matrimonios jóvenes. Cuando comenzamos estamos en la fase de acoplamiento. ¿Cómo estaban ustedes en ese tiempo? Pues yo creo que el primer año de ella sí fue un poco difícil porque era cuando nosotros apenas iniciábamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Y pues sí fue una temporada difícil. Disculpe, como cualquier matrimonio. ¿Comenzaron en los caminos de Dios cuando ella estaba? Ella tenía como un año. Como un año. Oh, estaba pequeñita. Okay. Me tomó un año para buscar de Dios cuando me casé. Sí, ¿Y qué viene a aportar Keren como hija aún antes de la enfermedad? Quiero hablar un poquito, preguntarles un poquito antes de la enfermedad. ¿Cómo era Keren? Pues era una niña siempre fue una niña bien inteligente, muy risueña, muy, como dice Javier, tenía un carácter muy determinado siempre en lo que ella quería, aún de pequeñita ya lo podíamos nosotros notar, pero yo creo que como cualquier familia normal, ¿verdad? Que
el hijo siempre, yo creo que une la pareja y vivíamos una familia pues normal, de una vida común, muy felices con la niña. Nunca nos esperamos que iba a pasarle algo así. No había nada que nosotros dijéramos, es que vimos estas señales, es que de niña pasó algo para lo que ella luego resultara con esta enfermedad. No fue así, fue una vida normal. ¿A qué edad fue diagnosticada con cáncer? ¿Cómo fue eso? A los 3 años, pastor. Sabe que mi esposa iba a ir a Cuauhtémoc y un poquito antes, a visitar a sus familiares, y un poquito antes de que ella fuera, comenzamos a verle unos moretoncitos en las piernas, unos moretoncitos, y de repente como que ya a través de los días, que fueron unos 3, 4, 5 días, como ya no podía caminar muy bien. Y ya no podía, luego de repente, ya cuando llegó a Cuauhtémoc, como quiera ella fue a Cuauhtémoc, ya no se podía levantar, se arrastraba. Entonces decidimos hacerle ya unos estudios en Cuauhtémoc, y fue donde el doctor allá nos dijo eso. Para nosotros fue mucho, no, se equivocó, cuando regrese le hacemos unos exámenes aquí, pero sí fue muy difícil cuando mi esposa me habló y me dijo que el doctor le había dicho eso, que era cáncer. ¿Vinieron a hacerle un segundo estudio y lo confirmaron acá en El Paso? Sí, llegando. Es que de hecho ella venía ya mal, o sea, es que había empezado como que empezaba a renguear, no pisaba bien. Entonces yo le revisaba, a ver, le tocaba los piecitos, si le dolían algún lugar, y no había nada que ella se quejara específicamente. Pero lo que veíamos raro también eran los moretones que tenían las piernas. Pero por otro lado también no era tanta la preocupación porque la niña corría mucho y se golpeaba, entonces no era algo tan alarmante porque pensábamos, pues se golpeó, le salió un moretón. Pero ya cuando, lo preocupante fue cuando ya no quiso caminar, ¿verdad? Que empezó como a gatear como si fuera una niña más chiquita, o sea, empezó a gatear. Entonces ahí la llevamos al doctor. Hacía unos meses antes se había tenido una caída de la cama. Entonces yo relacioné, dije, posiblemente haya tenido que ver con eso. Y pues le hicieron radiografías primero y todo estaba bien. Luego cuando ya hicieron los análisis de sangre fue que ya el doctor ya se asustó. De hecho nos dijo, vamos a repetir otra vez los estudios, dijo, porque estaban muy altos los glóbulos blancos y las plaquetas muy bajas. Entonces ya nos dijeron que lo más probable es que era pues la leucemia. De hecho, lo que ella fue diagnosticada es leucemia. Cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre. Por eso aparecían los moretones y todo esto. El cáncer se ha convertido en una enfermedad cada vez más común en niños, ¿verdad? A veces lo pensamos en personas adultas porque algo ya empezó a fallar, pero cada vez se está viendo más y más y más y más en niños. Sí, y es muy difícil, pastor, asimilar eso porque pues uno puede pensar una persona que tomó mucho, que fumó 20 años, 40 años, sí, pero una niña de 3 años, ¿cómo? Y teníamos nosotros como 2 años apenas que acabamos de conocer al Señor. Pues ahí comenzó el primer cuestionamiento. ¿Cómo, Señor? Si nosotros apenas te estamos buscando y lo estamos buscando, pues, o sea, bien. Ustedes empiezan a ir a la iglesia, sí, y al poquito tiempo pues, ¿qué pasó? Viene ese diagnóstico. Exactamente. Ahora, ¿cómo fue para ustedes el momento en que el médico les dice, mire, esto ya está confirmado, es cáncer, es leucemia? Muy duro porque cuando tú escuchas la palabra cáncer, inmediatamente la relacionas con muerte. Entonces, cuando no lo podíamos creer, yo decía, no, es que se equivocaron, es que no está bien el estudio, pero cuando venimos acá y le vuelven a hacer los estudios, de hecho, desde que el doctor agarró los estudios de México y los vio, dijo, lo más probable es que sí sea, dijo, vamos a hacer más estudios para confirmar, pero para en la noche la niña ya estaba llena de puntitos rojos en todo su cuerpo, y esto el doctor decía que era porque sus plaquetas estaban prácticamente ya sin plaquetas, así que antes de saber de confirmar si era leucemia, ya la habían internado, ya la habían programado para ponerle su catéter para empezar con las quimioterapias, porque lo más seguro era que eso era. Y yo me acuerdo, pastor, que cuando Oliver me habló por teléfono, es la única vez que yo me acuerdo que me había enojado con el Señor. Le grité. ¿Cómo fue eso? Yo me acuerdo que hasta le pegué a la pared y pues sí, grité, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mi única hija, ¿por qué? O sea, la única vez que me acuerdo, me arrepiento, ¿verdad? Pero que le haya gritado al Señor. Como humanos tendemos a reaccionar. A veces la gente, o los cristianos, olvidamos que
no dejamos de ser humanos, tenemos reacciones, tenemos emociones, y no todo en el momento lo filtramos o lo realizamos con la mejor actitud. Somos humanos. Pero ¿cómo fue, Javier, cuando tuvieron que sentarse con la niña, Live, y decirle, mira, Karen, es esta enfermedad? Bueno, en realidad, como estaba muy pequeñita, tenía 3 años. Entonces realmente fue muy, muy, muy difícil al inicio porque ella no lograba asimilar, ¿verdad? Por un lado, sus papás que siempre la habían protegido, que siempre la habían cuidado, que siempre veían por ella, y ahora esos mismos papás permitían que las enfermeras vinieran y la picaran y le hicieran estudios tan fuertes, incluso a veces la teníamos que sujetar. Entonces al principio fue muy difícil para ella, para todos, ¿verdad? Pero ella enfrentó al principio como una rebeldía, o sea, estaba enojada, hasta nos decía que nos saliéramos de la habitación porque pues era muy difícil. Como pudimos, le digo, a su nivel, porque era una niña pues muy pequeña, ¿verdad? Entonces le explicamos. A los 7 años que vuelve el cáncer, ahí sí pudimos hablar un poquito más con ella cuando recayó. La primera vez es una niña. Sí, 3 una años. baby. Una pequeñita, ¿verdad? No entiende, no realiza, no sabe qué es el Como cáncer. mis papás, los que tanto me cuidan, los que me abrazan, los que me cuidan, siempre me han dado besos, abrazos, y ahora me detienen para que me hagan dolor. O sea, pues difícil que ella lo entendiera. Hay un trauma en los niños. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis papás están dejando que me estén inyectando? Recuerdo que una vez mi hijo menor, Benji, estuvo hospitalizado para un fin de año. Él tenía 6 mesecitos. Y recuerdo que no le podían sacar sangre. Y Tere me dijo, yo no puedo. Entonces yo tuve que entrar y no podían. Y yo oía que el niño gritaba y como que casi oía que hasta me decía mi nombre o por qué dejas que me recordó ahorita que ustedes dijeron eso. Recordé que salí del pasillo, me dijeron, mejor salgas. Me salí del pasillo y nomás puse mi cabeza así en la pared, y cuando abro mis ojos, está un versículo que decía, Efesios parece que es 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces me acordé que un día el Padre vio sufrir a su hijo. Entonces yo decía, yo estoy sufriendo por lo que está pasando, y quiero pensar que en ese momento ustedes están sufriendo mucho. Pero en ese momento, Javier y Libertad, yo volteé así y miré a un pastor, que en aquel tiempo él era el director del Mundo Hispano, la Casa Bautista, y hacia allá estaba el área de los niños con cáncer. Y lo miré, entonces dije, bueno, mi hijo es ahorita un virus que no le hayan. Y fui, lo miré, y cuando miré a él con su niño, lo traían, era su nieto, lo traían en un carrito, ya sin su cabello y todo eso. Entonces, a veces uno en el momento cuando estás enfrentando eso, es donde, como usted dice ahorita, te enojas, le preguntas a Dios, cuestionas a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué le tiene que pasar esto a gente buena? Con el tiempo tú vas realizando que a gente buena y gente mala le pasan cosas de todos. No estamos exentos de enfrentar el dolor. Pero ¿cómo fue ese primer proceso de que la niña empieza a experimentar, por un lado, la enfermedad, pero aparte de hablar un poquito del proceso, los tratamientos para la niña, ¿cómo se llaman? Las terapias, ¿verdad? Pero también hay algún tipo de consejería para ustedes por parte de los médicos que le dicen, mire, psicológicamente ustedes tienen que enfrentar esto y esto. ¿Hubo algo así? Había un grupo ahí en el hospital, que eran encargadas de esto, ¿verdad? Cuando la niña, tratarnos de ayudar a entender lo que era el cáncer, tratando de ayudarnos a entender por lo que estábamos pasando, el enojo de la niña, un poco de psicología a lo mejor, pero fue un grupo en realidad de unas personas que siempre nos ayudaron, nos apoyaron mucho, incluso a veces cuando la niña había un estudio que era la punción lumbar, que le tenían que sacar médula, y lo hacían sin dormirla, porque el doctor nos decía que era más malo que recibiera tanta anestesia y tanta medicina. Entonces solo le daban algo para tranquilizarla, y ella se ponía tan nerviosa que pedía que viniera una de ellas, ¿verdad? Se llamaba Ana.
y ella venía con libros y le ayudaba a tratar de distraerse un poco antes de que llegara el doctor. Entonces sí, siempre hubo apoyo ahí en el hospital. ¿Cómo, Libe, Javier se molesta, cuestiona a Dios? ¿Cómo lo recibe usted en el momento? ¿Cómo son esos primeros días para usted? Pues al inicio yo creo que no lo captas, parece como si sientes que estás en un sueño, que no está pasando, te niegas a lo mejor a aceptarlo. Pero la verdad yo creo que yo siempre me he abrazado del Señor y he confiado en Él, y aunque no lo entienda al momento, yo sé que Él tiene siempre un propósito, y yo creo que nada, o sea, salir adelante, tratar de hacer lo mejor por mi niña y confiar en Dios, eso fue desde el inicio. En el libro ustedes mencionan cómo la niña después empieza a asumir una actitud muy diferente, una actitud asombrosa, y va a haber tiempo para seguir hablando de eso, pero ¿cuánto dura el tiempo cuando termina vamos a llamarle su última, ¿qué es lo que le daban estas? Quimioterapia. La última quimioterapia. ¿Cuánto pasa en ese tiempo para que le den la última quimioterapia? En ese tiempo cuando le diagnostican. Porque entiendo que entran un tiempo después, ¿verdad? Donde desaparece. Remisión. Bueno, ellas se inicia un tratamiento que son más o menos alrededor de 3 meses, donde reciben muchísima quimioterapia. Luego ya cuando en ese periodo entran en remisión, ya no aparecen más células de cáncer, y entonces ya podemos salir a la casa, pero empieza todo un tratamiento de quimioterapia preventiva de 2 años y medio más o menos, donde estábamos al inicio, por decir, 2 semanas en la casa, 1 en el hospital, 2 en la casa, 1 en el hospital. Después ya nada más 1 vez al mes, después ya nada más desde siempre todos los lunes íbamos a la clínica que le revisaran su sangre, cómo estaba todo, y ahí también podía recibir quimioterapia, pero ya era preventiva, cada vez va siendo menos. Libe, usted en el libro menciona que la niña más adelante empieza a mostrar una actitud que a ustedes les sorprende, que donde ustedes, siendo los papás ahora que la tenían que alentar y que animar a ella, la niña empieza a tomar el rol de animarlos, de alentarlos. ¿Cuándo es cuando empieza a ocurrir eso? Pues es que Karen en sí, ella siempre fue una niña muy madura, muy empática con el sufrimiento de los demás. Y ella en realidad su encuentro con Dios lo tuvo más adelante, ya casi en la última temporada que estuvimos en el hospital. Pero desde antes ella era así, ¿verdad? Nosotros le habíamos inculcado de Dios, claro. Pero recuerdo que, por ejemplo, cuando recayó la segunda vez, ¿verdad? Que ella, a los 7 años, que le vuelve el cáncer, y que ella nos dice el doctor que el cáncer regresó, y ella me hace una pregunta, me dice, mami, ¿se me va a caer el cabello otra vez? Y yo le digo, pues sí, mi amor, sí se te va a caer otra vez. Y ese día ella me hizo una pregunta y me dijo, mami, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Entonces, ahí fue muy difícil para mí porque ni siquiera yo lo entendía para explicarle, ¿verdad? Pero yo le empecé a hablar y le dije que no sabíamos muchas veces por qué sucedían las cosas, pero que Dios tenía un propósito y que la palabra dice que todo obra para bien, para los que aman al Señor. Y yo le dije, Karen, nosotros lo amamos, entonces hay un propósito que a lo mejor no entendemos. Y yo le dije, mira, la primera vez que tú te enfermaste, tu abuelita y tus tías, todos se acercaron a buscar de Dios y siguen buscando a Dios, ¿verdad? Y entonces ella se quedó pensativa y luego fue como que se le iluminó su carita, hizo una gran sonrisa y me dijo, ay, mami, entonces qué bueno que me enfermé. Wow. Y nunca más se volvió a quejar. Entonces, ya de ahí en adelante su actitud siempre fue positiva, siempre fue de que hay un propósito, ¿verdad? En las cosas que suceden. Y y pues básicamente así. Fíjese qué importante. La niña llega un momento donde ya pregunta, yo creo que sus primeras preguntas fue, ¿por qué me salen estas manchitas? ¿Por qué me siento tan débil? La primera es que se le cayó su cabellito. Era muy niña para entender el efecto de lo que estaba pasando. Pero cuando vuelve de nuevo
¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo pasan en remisión aproximadamente, dice eso? Más o menos 4 años. 4 años. Y ese tiempo es un tratamiento preventivo. Pero cuando vuelve, ¿verdad? Cuando vuelve, yo quiero preguntarles cómo fue eso. ¿Cómo es volverlo a vivir? Muy difícil. Muy difícil porque ahora sí ya sabes lo que te espera. O sea, ahora sí ya sabes a lo que vas. Al inicio, la primera vez todo era nuevo, ibas caminando conforme las cosas se iban presentando, ¿verdad? Y lo que tenías que ir asumiendo lo que te decían. Pero esta vez, pues ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, ya sabíamos el dolor, las náuseas, todo lo que enfrentaba, lo que pues conllevaba la quimioterapia, ya sabíamos los riesgos, ya habíamos visto otros niños que les regresaba el cáncer, ya sabíamos también que pues las posibilidades de sobrevivencia se reducían también. Entonces sí fue muy difícil. Igual fueron los mismos síntomas, las manchitas, no podía caminar, y eso fue lo que nos hizo otra vez a que la checaran. Y todo eso fueron los mismos síntomas. Para cuando vuelve el diagnóstico después de una remisión, ustedes ya han pasado unos años. ¿Cómo está afectando la fe en Jesús en sus vidas? No, pues es que nosotros pues fuimos todo ese tiempo, seguimos buscando a Dios siempre y seguimos creciendo en la palabra, creciendo nuestra relación con Dios, igual ella también. Entonces yo creo que yo lo veo así como que desde el principio siempre estuvo Dios con nosotros, aunque a lo mejor no teníamos tanto conocimiento de la palabra, pero yo creo que siempre confiamos en Él. Y entonces, pues igual no lo entiendes. Te llega esta noticia tan difícil y no entiendes cómo volvió a pasar, porque llegan pensamientos, ¿verdad? Que el enemigo obviamente te pone donde dice, bueno, pero ¿cómo Dios va a permitir que otra vez pases por lo mismo? ¿Cómo si eres tú su hija? No dices tú que siempre que todo obra para bien, es como Dios está permitiendo esto, pero yo creo que el secreto siempre es confiar en Él. Dice la palabra que cuando mi pensamiento se llenó de dudas, dice en el Salmo, no, creo que es 91, no recuerdo, cuando mi pensamiento se llenó de dudas, dice, su consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Entonces yo creo que eso ha sido la clave siempre, el ir a Él, ir a su presencia, descansar en Él y pues tener siempre esperanza, que la esperanza siempre sea mayor que la duda o lo que pueda. Aunque seamos personas de fe, Javier y Livia, aunque seamos personas de fe, en la Biblia aparece que los hombres de mayor fe experimentaron en su momento la fragilidad, el hastío, la confusión, y llegaron a cuestionar a Dios, ¿verdad? Llegaron a tener un momento de decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Por qué nos pasa esto? Pero como la palabra, el conocimiento de la palabra, al final del día nos agarramos de lo que conocemos de Dios, ¿no? Y Live cita ese salmo. Yo creo que Dios les fue dando palabras durante todo el proceso, Live, que fueron algo que les aportó una palabra para un día. Yo he vivido momentos donde es una palabra para un día. Para este día esta palabra. Mañana no sé qué va a ser. Cada día tiene su propio afán. Estaba viendo el otro día una campaña de una televisora donde salían varios artistas y hablaban de su experiencia así rápidamente y decían, el cáncer me quitó a mi padre, el cáncer me quitó a mi madre, el cáncer me quitó a mi hermano, me quitó a mi hijo, y todos decían, cáncer te maldigo, maldito cáncer, así. Una televisora, diciendo, cada artista decía, cáncer te maldigo por esto y por esto, me quitaste esto. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes maldecirían el cáncer? Sabe que en este proceso, como en cualquier proceso de cada persona, este proceso fueron 5 años y ahora es como lo veo diferente, ¿verdad? Yo creo que cuando en este proceso que íbamos, primer año, segundo año, pues uno va caminando como en un túnel negro, sin respuestas, pero muchas preguntas y no lo entiendes. Hasta cuando llegas al final del destino, de ese propósito, volteas para atrás y ves mucha gente salva, ves mi familia unida, nosotros más unidos con el Señor. Del lado de mi familia, del lado de mi familia, de Liber también salva, mucha gente se acercó a Dios.
nosotros nos restauramos. Yo creo que nos hubiéramos, no sé si estuviéramos juntos, si no hubiéramos pasado por ese proceso. Podemos decir, ya cuando volteamos atrás, decimos, valió la pena. Seguimos sirviendo al Señor. Nos afirmó, ese fue nuestro proceso de afirmación hacia el Señor. O sea, no podemos decir, al contrario, no maldecimos, lo que decimos es, valió la pena. Y no es como, sabemos dónde está, bueno, no sé, yo creo que vamos a platicar un poco más de esto, de las experiencias que mi hija tuvo, pero ahora sabemos dónde está ella y no es como que no, dónde estará, sino un día nos vamos a volver a ver. Javier, puede sonar, para algunas personas puede sonar como, ¿cómo es posible que den gracias a Dios por eso? ¿Cómo es posible que digan valió la pena atravesar esos días oscuros, ese túnel? Pero en ese túnel tú no estás mirando lo que está ocurriendo atrás. Y a veces tienes que voltear y me hace pensar en aquel versículo, cuando habla en Isaías 53, dicen que el único versículo que habla ahí de aliento para el Mesías sufriente era el versículo que decía en Isaías 53:11, mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces ustedes no maldicen al cáncer, ustedes dicen, ese cáncer que otros maldicen para nosotros valió la pena, no nos empobreció, nos enriqueció, nos unió, nos transformó. O sea, no en sí mismo el cáncer, sino ese proceso en nuestra relación con Dios nos fortaleció. ¿Sí? Nos fortaleció. Ahora, algo que yo considero que es muy importante y yo quiero preguntárselos a ustedes es, cuando ustedes empiezan a ver lo que Dios está haciendo, bueno, la familia se está uniendo, está buscando a Dios, nosotros estamos más unidos, pero hay algo muy importante, Javier, que en cierta manera podríamos decir que ustedes experimentan algunas vivencias, experiencias con su hija en esta última fase, donde estaba escuchando ayer un predicador que decía, todos necesitamos pasar por nuestra tierra santa, donde el Señor le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y esa tierra santa puede ser un quirófano, puede ser una corte, puede ser una adversidad como la de ustedes, tan difícil, donde al estar en ese territorio, ustedes van a experimentar algo sobrenatural. Y podríamos decir que es un tipo como de visitación divina. El Señor les visitó de una manera en la que ustedes empiezan ahora a oír a su hija de lo que ella empieza a compartir. Libe, cuando yo estaba leyendo eso, que yo sé que pronto vamos a ver ese libro, Libe, cuando yo estaba viendo eso, yo decía, wow, esto como que de repente se abre un telón en un hospital y de repente empiezan a ver y a escuchar cosas que dicen, ¿dónde estaba esto? La Biblia dice que Dios entresaca lo hermoso de en medio de lo vil. ¿Cómo comenzaron esas experiencias en el caso de Karen? ¿Cómo es que ella empieza a transmitirles que está experimentando ese tipo de situaciones? Ya fue en la última temporada, ¿verdad? Le digo, ella siempre estaba buscando a Dios. Ella tal vez no tan intensamente como al final, pero más o menos fueron los últimos 3 meses, yo creo, aproximadamente. La última vez que estuvimos en el hospital, la tercera recaída que tuvo, duramos 7 meses internados. Y más o menos los últimos 3 meses fue cuando ella tuvo este despertar espiritual, ¿verdad? Todo inició, dice ella, que fue un día que me vio a mí muy triste. Yo la verdad no me di cuenta, yo estaba sentada en un sillón ahí en la recámara, ella estaba viendo la televisión y yo estaba preocupada, ¿verdad? Porque había escuchado, pues es que había muchas malas noticias, ¿verdad? De que ahora no funciona esta medicina, de que ahora está tampoco. Y yo creo que yo estaba abrumada en mis pensamientos. Y dice que ella me vio y que me vio así, entonces que empezó a orarle a Dios, que empezó a pedirle que por favor estuviera conmigo. Y dice que es la primera vez que ella empezó a ver algo diferente, algo pues sobrenatural en realidad.
dice que empezó a ver como muchas luces chiquitas y que como que todo me rodeaba, esa luz. Y no me lo dijo al momento, me lo dijo como 2, 3 días después, ¿verdad? Pero ahí empezó ella, como que se despertó eso en ella. Y de ahí ella empezó a buscar a Dios con mucha intensidad, tomaba su tiempo para orar, para adorarlo. Y nos llamaba mucho la atención porque para nuestra vergüenza, pues no fuimos un ejemplo en eso con ella. O sea, nosotros éramos unas personas que adorábamos a Dios, sí, buscábamos a Dios, pero no éramos unas personas que simplemente no levantábamos las manos para adorar, pastor. Sentíamos como que no teníamos que abrir la boca para adorar ni nada, como que, ay, pues Dios conoce mis pensamientos y yo no tengo que hacer ningún show, decía yo. Pero ella, Dios le estaba revelando, tenía muchos dolores en sus piernitas y ella se hincaba en la cama y levantaba sus manos al cielo y volteaba para arriba y luego bajaba su rostro y su frente la ponía en la cama y luego otra vez volvía a levantarse, empezaba a adorar y a adorar a Dios de una forma que la verdad no lo comprendíamos. Entonces, y pues fue todo un proceso. ¿Qué edad tenía la niña en ese momento? 8 años. Wow. Usted está viendo a la niña adorando con esa convicción, sí, con esa devoción. ¿Qué te produce a ti el estar viendo eso? ¿Qué siente uno? Pues bien bonito, doctor, pero al mismo tiempo es como sentimientos encontrados. Como que por un lado dices, qué hermoso es, pero como tú no tienes la revelación para hacerlo de esa manera, sí, también es como que era difícil, o sea, decir, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién le enseñó esto? ¿Cómo es que está haciéndolo, verdad? Le digo, nosotros no lo hacíamos, entonces, pero era bonito, era bello verla cómo empezaba a entregarse ella a Dios. Y eso era algo que nos movía a nosotros también de decir, caray, o sea, hay que buscar más a Dios, o sea, hay que adorar, aprender a adorar como ella lo estaba haciendo. Dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Amén. Porque esta es la voluntad del Señor. A veces, como pastor, me ha tocado vivir experiencias que algunas te roban el aliento, pero otras te hacen pensar cómo es posible. Porque me ha tocado orar por gente en terapia intensiva, en una unidad, y pasarme a otra persona que sabes que está igual o peor, y preguntarle si quiere orar. Y me ha tocado ver gente que dice, no, yo no necesito de Dios si es que existe, en esa condición. Si Dios existiera, ¿usted cree que yo tendría que estar así? Y maldecir. Sin embargo, esta niña, a pesar de lo que está sintiendo, que se está volviendo a caer su cabellito, que el cáncer está haciendo estragos en su cuerpecito, su espíritu, ahora se mantiene fuerte y parece que se está afianzando más su convicción en el Señor, está creciendo. Y de tal manera que ella se pone a adorar. No depende ya que ustedes le digan, mija, levanta tus manos, vamos a adorar. No, ella ahora lo está haciendo. Javier, para ti como padre, ¿cómo fue saber eso? No, pues para mí, como decía mi esposa, pues fue algo nuevo. Lástimamente me gustaría decirles que no, nosotros le enseñamos todo eso. Todo eso pasó en los últimos 3 meses. Ella adoraba, pues dijimos, nosotros nunca le enseñamos eso. Pues ahora ella era nuestra mamá espiritual, se puede decir así. En los últimos 3 meses, seguros y conscientes estábamos de que Dios usó a ella para ver el mundo espiritual a través de ella. Entonces al principio pues no lo entendíamos, pero ya ahora lo entendemos y sabemos que fue. Y de hecho ella me decía eso a mí, me decía, mami, es que en las cosas de Dios es como que yo ya soy la mami y tú eres la hija. Así me decía. Y era cierto. Y al momento a lo mejor pues me daba por lo mejor risa, pero en realidad ella me estaba hablando de mi condición espiritual. Ella estaba creciendo y yo realmente estaba como una niña pequeña. Ella se la pasaba adorando al Señor. Que una vez que Liber dijo, no, pues yo creo que ya está dormida, ¿no? Pues la vi ahí adorando. Digo, pues acostada. No, pues me voy a dormir. Y de repente se levanta Karen. Mami, no puedo creer. Yo adorando y tú roncando. Sí. Ella se convirtió en la pastora. En la pastora
de la casa. Hubo algunas otras experiencias antes de las finales, porque eso es algo muy especial que lo vamos a platicar, pero ¿hubo algún otro tipo de experiencias que ella les dejó saber de lo que estaba ocurriendo en su relación con Dios? Pues es que casi todo fue más al final, pero sí hubo varias experiencias. Yo, por ejemplo, ya cuando nació Sofi, en esa temporada nació Sofi, y ya me tenía que ir yo a la casa a dormir, y Javier, pues él era el trabajo y el hospital, él dormía en el hospital con ella. Entonces ya él llegaba muy tarde del trabajo, y ya cuando él llegaba yo me iba. Pero antes de irme, Karen decía, no, espérate, no te puedes ir, vamos a orar primero. Pero el decir vamos a orar era que ella era la que iba a orar en realidad, porque era la que oraba, nosotros no orábamos. O sea, en voz alta no. Sí. Entonces nos decía, ok, cierren los ojos, levanten las manos, y ella oraba por nosotros. Y sí hubo cosas, detalles que pasaron ahí. Me acuerdo en una ocasión, le dice termina la oración y nos empieza a decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. O sea, la presencia de Dios, ¿verdad? Mira. Y Javier, pues venía bien cansado del trabajo y así como que, sí. Entonces lo vio ella y no lo podía creer, abrió los ojos y le dice, no lo puedo creer, papi. Yo no voy a permitir que nadie tome las cosas de mi verdadero papi, así nada más. Ándele. Así le dijo. Entonces, me desperté. Me desperté. Como que ella empezó a tener un celo de las cosas de Dios, un celo de Dios. ¿Y es era una niña de qué edad estamos 8. hablando? Sí, en la última 8. Pequeñita. 8 años. Ya en la noche me acuerdo que me pidió perdón, pero me dijo, pero qué bueno que te regañé, ¿va, papi? Sí. Pero ella ya tenía revelación de quién era su Padre Celestial, porque ella dijo, verdadero papi. de mi verdadero papi. Wow. Yo creo que ese tipo, vamos a llamarle su tiempo, de esas experiencias, no se comparaban con lo que había de venir, donde pareciera que ella siente que está llegando el final y les empieza a preparar. ¿Cómo empieza a ocurrir? Porque los consejeros en los hospitales te dicen, mire, se acerca este escenario, esto es lo que va a ocurrir, ustedes tienen que ir pensando ya en tomar decisiones, etcétera, pero nada de eso se compara a que ese ser amado empiece a preparar el momento de despedirse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? Yo creo que todo fue ya después de que ella tuvo ese encuentro más fuerte con Dios, ¿verdad? Cuando ella, el Señor la lleva a su presencia, ¿verdad? Que la lleva al cielo. Después de eso, ella ya era su todo Dios. O sea, ella decía, yo lo que quiero ya es irme para allá. ¿Cómo es que eso, disculpe, Libre, cómo es que esa vivencia de que ella experimenta el cielo? Estaba mirando, esta semana, en la semana pasada estuve mirando la película esa de El cielo es real, donde el niño les empieza a platicar cosas que le ocurren en el hospital, y primeramente los papás lo miran así, o la gente, hasta que empieza a dar detalles. Es cuando empiezan a decir, espérate, esto no es fantasía de un niño. ¿Cómo fue la experiencia de Karen en ese sentido? Yo creo, bueno, le voy a contar lo que pasó, pero yo creo que más que lo que ella nos pudiera platicar, de que lo que vio, para mí lo que más me marcó era su actitud de ella, su cambio, su ser bien radical con Dios, su búsqueda de Dios. O sea, eso reflejaba la realidad de la experiencia que ella había tenido. Yo recuerdo que fue una mañana, yo llegué mi esposo se estaba bañando ahí en el hospital, él se quedaba ella. Entonces yo llego y ella está levantada y me acerco a darle un beso. Y estaba con una carita bien así emocionada y me dice, mami, te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, Karen? Y me dice, mami, fui al cielo. Y yo así me lo soltó, así como me cayó como agua fría. Yo, ¿qué? Le dije, ¿cómo, mi amor? ¿Cómo que fuiste al cielo? Le dije, me dice, sí, fui al cielo. Le dije, ¿soñaste que fuiste al cielo, Karen? Y me dice, no, mami, yo no soñé que fui al cielo, yo fui al cielo. Y entonces yo me quedé así como que, pues, no lo puedo, es que todo, pastor. Le quiero decir doctor. Todo, pastor.
era como que era mucha información que estábamos recibiendo, eran muchas experiencias que no las lográbamos asimilar. Era difícil procesarlo, Sí, todo eso. exactamente. Entonces, ella me decía cosas así, por ejemplo, cuando nació su hermanita, me dice, ay, mami, ya sé por qué nació Sofía. Y yo le digo, ¿por qué, Karen? Dice, pues para que Alondrita no se quede sola cuando yo me vaya. O sea, siempre estaba dándonos así, pues, palabras, información que no lográbamos nosotros asimilar. Pero bueno, entonces yo me quedé así como que helada cuando me dijo eso y me empezó a platicar. Me dice, mami, está bien bonito, mami, está bien bonito. Dice, allá todo brilla. Dice que, me decía ella que todo era como si fuera de vidrio, decía ella. Que había el zacate, ella lo veía así, como si fuera de vidrio y que tenía luz. Que las flores y que todo tenía luz. Y que vio un río. Pero lo que más, y haga de cuenta que ella hablaba como una persona así enamorada. Y que estás pensando en el amado. Así ella hablaba y me decía que había visto a Jesús. Entonces le dije, y yo así le decía. O sea, Karen les dice que ¿sí? Ella miró a Jesús. A Jesús en el cielo, ¿verdad? Y le ¿Y digo cómo yo, fue eso? Pues es lo que yo le dije. Y le dije, ¿cómo, mi amor? Le dije, ¿cómo era? Me dice, no, mami, es que no le podía ver bien su cara. Me decía, porque le brillaba mucho. Me dice, pero ¿sabes qué, mami? No me calaba la luz en los ojos. Me dice, pero le brillaba mucho, mucho, mucho. Y tiempo después yo me encuentro la escritura en Apocalipsis, creo que es 1:16, donde dice que su rostro es como el sol cuando resplandece con fuerza. Entonces yo digo, wow, o sea, porque ella estaba impactada de la luz en el rostro de Jesús, que era demasiado fuerte, pero que aunque fuera tan fuerte no le calaba en los ojos. Y no sabía ya decirme cómo fue que llegó al cielo, y también yo ahí recordaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice la escritura así, dice, conozco a un hombre que cree en Cristo, que hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo. Y dice, aclara él ahí, ¿verdad? Dice, no sé si fue vivo o si se trató de una visión espiritual. Dice, pero Dios lo sabe. Dice, pero ahí escuchó cosas tan secretas. Dice que fue llevado al paraíso y que ahí escuchó cosas tan secretas que no le es permitido a ninguna persona hablarlas. Y me llama la atención de Karen, porque ella no lograba entender cómo fue. Pero ella estaba segura que no era un sueño, ella estaba segura que ella había estado ahí. Entonces, pues a mí me venía a memoria esa escritura cuando ella Cuando la niña, cuando Karen les está platicando eso, ¿qué siente usted, Lidia? Emoción, pero al mismo tiempo sentía cierto, es que era mucho, pastor, era mucha información para mí. Era como que no lo podía creer, porque al mismo tiempo yo empezaba a razonar, ¿verdad? Decir, ¿cómo pudo ir al cielo? O sea, pero la veía, y la veía su emoción, veía pues, ella toda feliz de lo que había visto, estaba bien ilusionada, bien contenta. Y yo creo también, yo le comento a Javier, le digo, es que no, los papás, yo creo que Dios nos ha dado algo, sobre todo a las mamás, pienso yo, que podemos más o menos saber cuando un hijo te miente, que podemos darnos cuenta cuando no te están diciendo la verdad. Entonces yo creo que esto fue algo que también a mí me ayudó mucho, porque en Karen nunca se asomó la más mínima vislumbre que tú dijeras, es que está diciéndome una mentira, es que no concuerda lo que me está diciendo. Ella siempre fue muy firme en las experiencias que tenía. No era algo así que, como que le decían, no digas eso, o no, la niña decía, la niña tenía un celo por Dios, pero también quería compartirles. Cuando usted llega y la encuentra así, tan alegre, una persona enferma, y la encuentra tan alegre, algo está pasando aquí. Esto no es el medicamento, esto no es ni el ambiente que tan lindo que a veces le dan las enfermeras, el personal médico, sino aquí está ocurriendo algo, y es donde la niña está diciendo, he mirado a Jesús. Háblenos más de las experiencias que la niña les comparte. Bueno, ella tuvo muchas experiencias con el Señor Jesús. De hecho, recuerdo que una vez me dice, porque ella, a partir de ahí, ella era como que todo el tiempo quería estar ella hablando con Jesús. Y de hecho, a veces teníamos visita, ¿verdad? Venía gente a visitarla, familia, amigos, y se acercaba a mi oído y me decía, mami, ya quiero que se vayan, dice, porque yo ya quiero hablar con Jesús. Entonces yo quedaba así como que wow. Y así tenía muchas experiencias, y recuerdo una vez me dice, estaba también bien emocionada y me dice, mami, fíjate, mami, que para hablar con Jesús
ya no tengo que abrir mis labios, dice, ni él tiene que abrir los suyos. O sea, era como que, yo no sé, cada día iba como que avanzando más y más su relación. Yo lo siento como que ella estaba ya más allá que aquí con nosotros. Hace rato nos preguntaba de la inquietud de ella de ya quererse ir al cielo, ¿verdad? Y así fue, ella nos pidió permiso. Mi esposo le dijo que sí, luego yo le dije que no. O sea, pero le pidió permiso ya para irse sí. con el Señor. ¿Cómo te lo dijo? Y una vez llegué y luego, papi, yo creo que había tenido Karen con Liber la conversación de que si le daba permiso de irse con el Señor. Y yo llegué, ¿verdad, papi, que tú sí me das permiso para ir con el Señor? Pues sí, mija, sí. Un nudo así. Pero pues, ¿cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a decir que no si yo veía cómo estaba ella? Pero ese proceso fue diferente con mi esposa, ¿verdad? Sí, no, yo no le podía decir que sí, porque yo decía, no podía soltarla. Yo decía, ¿cómo es posible tanto año luchando juntas? O sea, aparte que Karen y yo éramos muy unidas porque habían sido, fue 6 años, fue hija única. Y luego aparte tantos años y tantas veces en el hospital y luchando por su vida y tantas cosas que para mí la verdad no lo podía yo concebir que yo le dijera que le daba permiso que se fuera. O sea, fue todo un proceso que Dios trató ahí conmigo para poderle dar el permiso. Era su hija única. Por 6 años. Por 6 años. Uh-huh. Vino a ser en un momento su amiga, Uh-huh. su mentora espiritual. Sí. Y la niña cada vez empieza a compartir esas experiencias Uh-huh. más significativas, Uh-huh. de tal manera que en la niña se produce un anhelo Sí. por querer estar en el cielo. Sí. Ya me quiero ir al cielo. con Jesús. Y es difícil porque por un lado estás diciendo qué lindo que tengas esas experiencias, pero no me quiero desprender de ti. Sí. No, Sí, no. sí, fue muy difícil. No, estará muy bonito el cielo, pero yo te quiero aquí todavía, Sí. ¿no? Soy tu mamá, hemos luchado. ¿Qué otras experiencias tiene Karen que la hacen que ella se quiera ir al cielo? Pues ella nos comentaba también, nos decía que en el cielo no tenía ningún dolor. Nos decía, mami, ahí puedo correr y no me duele nada. Entonces ella anhelaba estar allá, y de hecho nos decía, ándale, mami, dame permiso, al cabo allá los voy a estar esperando. Así nos decía. Y pasaron muchas cosas que nos sorprendieron. Yo recuerdo otra ocasión de las que oraba, cuando porque era como que ella estaba siendo guiada ya por el Espíritu Santo. O sea, no eran cosas que nosotros le enseñábamos, porque eran cosas que nosotros ni sabíamos. Pero yo recuerdo otra de las veces que antes de que yo me fuera, cuando llegó mi esposo del trabajo y empezamos a orar. Bueno, ella oraba, hizo algo muy raro. Cuando estaba orando por él, tenía los ojos cerrados y empezó a orar y empezó a hacer así una mueca en su cara. Y hizo esto, así como un aplauso bien fuerte. Así hizo y dijo, en el nombre de Jesús reprendo toda tentación. Entonces, y yo así... Así, pero pastor. era algo que no había ella vivido, que no había ella visto, porque ni nosotros sabíamos de eso, menos ella. De reprender. Sí, pastor. Exacto. Eso nunca se lo enseñamos nosotros, nunca ni lo mencionamos, ni sabíamos. Karen viene manifestando, hablando de cosas que están en la Biblia, que ustedes no se las habían dicho, que no las había oído. Karen viene diciéndole cosas, describiéndole incluso cómo es Jesús glorificado, Bíblico, como está en la Biblia, sin ella haberlo leído. Pero también Karen viene manifestando como un discernimiento espiritual. Sí. Está conectada con el Señor y está sintiendo lo que sienten sus padres. Y así como puede sentir tristeza, puede sentir alegría. En este caso, Karen dijo, aquí hay peligro. Reprendió. Sí, yo así, Sí, wow. no me descubras. Javier, No, ¿estás batallando un poquito en ese momento? yo creo tu que fe? sí, pastor. Sí, porque la verdad, que no me acuerdo qué sería, pero sí me acuerdo que, caray, me sorprendió algo así como que... Es que es muy difícil cuando las Ay, familias tu duran... mamá se va a enojar. Cuando las familias duran tanto tiempo en los hospitales. Yo he visto mucha ruptura de familias. Es muy difícil sobrellevar la carga del dolor, la enfermedad, todo lo que están viviendo, más aparte el dejar a otros hijos en la casa, el dejar a lo mejor al esposo, el durar meses a veces internado, tú también en el hospital.
Entonces es difícil. Es un proceso, Ujú. Libe, donde no solamente está sufriendo el paciente, está No, sufriendo la todos. familia. La familia ya no es Ujú. una familia que está en el día a día normal. Ujú. Es una familia que se está dividiendo en tiempo, en Sí. espacio, en verse. No hay lo mismo que hay en la No. familia normal. Es muy difícil porque por un lado tú sabes que tu hija enferma necesita toda tu atención, necesita todo tu apoyo, te necesita completamente, pero al mismo tiempo tienes otra niña de 2 años que también te necesita y tienes otra niña recién nacida que también te necesita. Entonces yo creo que fue súper importante ahí para nosotros el apoyo de la familia y de los amigos, porque si no o sea, queríamos partirnos en 3, pero no, pues no es posible. Livia, ahorita esas personas que están mirando, escuchando y que están sintiéndose identificadas porque lo están viviendo directamente, ¿verdad? ¿Qué le podría decir usted a esa familia donde ahorita de repente ellos casi no se ven porque se dividen trabajo, hospital, quimioterapias, todo ese proceso? ¿Qué le puede decir usted a esa gente? Yo pienso que pues definitivamente se tienen que abrazar del Señor, ¿verdad? Descansar en Él. No somos super mamás, no podemos, por más de que tratemos cubrir absolutamente todos los roles que quisiéramos, pero tenemos que aprender a descansar en Dios y en que Él tiene cuidado de nuestros hijos, incluso cuando con los demás que no podemos estar. Él tiene cuidado de nuestra familia y mi consejo sería ese, que descansaran y que las pruebas, los procesos que pasamos no son eternos, tienen una fecha de caducidad, ¿verdad? Así que mientras que estamos en el proceso, afirmarnos en la fe y descansar en Dios, en lo que no podemos nosotros realizar en nuestras propias fuerzas. Fíjese que usted menciona algo que es muy importante, ¿no? A veces los dichos populares están llenos de sabiduría. No hay mal que dure 100 años. Uh-huh. Y la Biblia nos dice que el desierto no es para siempre. Exacto. Y que la noche, el lloro dura durante la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y Amén. A veces pensamos que esa mañana tiene que ser una respuesta como nosotros la quisiéramos, la ideal. ¿Cuál sería la ideal? Que ella se hubiera sanado completamente, ¿sí? Que nunca más hubiera vuelto el cáncer. Sin embargo, el cáncer regresó. Pero Dios decía: voy a cambiar tu lamento por alegría. En medio de tu noche y de tu lloro te voy a visitar para que tengas alegría. Amén. ¿Qué otras experiencias tiene ella? Porque vio a Jesús, mira el cielo, ¿verdad? Les describe un lugar lleno de luz, de salud. La gente no siente dolor, no se enferma. Cosas que están ahí en la Biblia. ¿Qué más les habla esa niña? Bueno, ella nos hablaba también, tuvo experiencias también viendo ángeles. Ella, de hecho, antes de tener esa experiencia más fuerte con Jesús, ella inició viendo ángeles en el cuarto. Me decía que entraban y salían muchos, pero que siempre había uno parado enseguida de su cama, uno grande, y que ese nunca se iba. Y yo recuerdo que a veces hasta, pues, me paraba, yo salía a traerle comida o a hablar con las enfermeras, y cuando entraba a la habitación, estaba ella queriéndolo tocar. Y decía que ese ángel nunca se iba. Él estaba siempre ahí, parado enseguida de su cama. Y tuvo, ¿qué más experiencias? Bueno, pues es que conforme se fue acercando la fecha de su partida, también había cosas que ella me decía que ya no podía contarme. Yo recuerdo que una mañana así también, que estaba ella bien contenta, y yo la veía, pues uno conoce a sus hijos, y yo la veía que ella quería contarme lo que había pasado, y yo le decía, pues dime, mi amor, ¿qué pasó? Y me decía, ay, mami, cómo quisiera decirte, pero ya no puedo, mami, porque Jesús ya no me deja, ya no te lo puedo decir. Entonces yo me quedaba sorprendida, porque como mamá también tú puedes persuadir a tus hijos, ¿verdad? Para que te digan lo que tú quieres saber. Y no, por más que yo la persuadía y le decía, o pues vuélvele a preguntar, y mira, y soy tu mami y todo, ella me decía, es que no te lo puedo decir, mami, te lo quisiera decir, mami. Yo la veía emocionada y la veía que lo tenía en la punta de la lengua para decirlo, pero no lo decía. Y es ahí donde me recuerdo también la escritura que hablábamos ahorita del apóstol Pablo, donde dice que en el paraíso escuchó cosas tan secretas que no le son permitidas a ninguna persona hablarlas. Entonces me impresionó mucho ver la determinación y la fidelidad hacia Dios,
de ser una niña de 8 años y estar aguantándose cosas que el Señor le decía, ya, esto ya no lo puedes decir, esto ya no lo pueden saber tus papás, estás teniendo más revelaciones, pero esto ya es para ti. Exactamente. Y qué curioso. Y que ella obedeciera, ¿verdad? Y que ella dijera, no lo digo, Y usted sabe que a los 8 años, una niña, los papás es todo, pastor, Sí. todo. Pero ella ya, como que ya los papás pasaron a segundo plano Ujú. y el Señor era el número 1. Entonces ya para que una niña no pueda decirnos, pues eso nos impresionaba mucho. Ujú. O sea, había una convicción en ella. Sí, muy fuerte. Que yo creo que era lo que usted más los hacía pensar, replantearse, Ujú. de que ese cáncer, esa leucemia, era parte de un plan divino. Sí. Sí. Era un propósito divino. ¿Cómo la niña empieza a compartir esas experiencias? ¿Hay otra experiencia antes de entrar a lo final? Bueno, es que hay muchas pequeñas experiencias que tenía ella donde nos sorprendía. Por ejemplo, tenía una amiguita que fue su compañera ahí en el hospital por muchos años. Incluso ellas nacieron el mismo día y eran muy amigas. Las dos tuvieron leucemia. A las dos les regresó tres veces la leucemia. Pero la amiguita había muerto un año antes. Y como una semana antes de que Karen muriera, más o menos, me pidió que quería ver a su amiguita, a la mamá de su amiguita, a Olivia. Y yo le llamé a la mamá, me dijo, oye, pues Karen te quiere ver. Y no, pues claro que sí, hasta le llevó comida y todo. Y estábamos ahí compartiendo y de repente le dice a la mamá, le dice, ¿sí sabes por qué te pedí que vinieras? Y dice ella, no, Karen, ¿por qué? Dice, es que ya voy a ver a tu niña y quiero saber si quieres que le diga algo. Y pues nos quedamos, le digo, siempre nos quedamos así, no entendíamos, nos miramos las dos y ella se acercó y le dijo algo al oído a mi niña, el mensaje para su hija, pero siempre ella estaba hablando cosas que nos dejaban así, que nos sorprendían, que no lográbamos asimilar todo lo que ella estaba viviendo. O sea, desde el momento en que yo le dije que le daba permiso, porque me insistió mucho, y de hecho, llegaron a oídos del doctor, ¿verdad? Que ella tenía el hecho de que Karen, porque las enfermeras sabían ya la historia, todos escuchaban ahí lo que estaba pasando con Karen. Que ya se quería ir al que cielo. se quería ir al cielo. Y el doctor escuchó y vino a preguntarle, oye, ¿cómo es eso que ya te quieres ir, Karen? Que no sé qué, sí, ya me quiero ir. Dice, no, pues él tratando de animarla nos dejó que fuéramos a la casa. Dijo, les voy a dejar 2 días para que se vayan a su casa. Y pues estábamos felices, ¿verdad?, de poderla llevar a la casa otra vez. Le dieron medicina y todo, nos fuimos a la casa y pasamos un día muy divertido, hicimos todo lo que ella quería hacer, la llevamos a un lugar de juegos con su cubrebocas, ¿verdad? En ese entonces no se usaba todavía. Pero se divirtió mucho. Pero ya en la noche, cuando estaba mi familia en la casa y todos, y estábamos entonces en el mismo cuarto. Y en la noche, cuando ya se iba a dormir, la tenía enseguida de mí acostada, sin cables, sin nada. Y empezó a decirme otra vez que si la dejaba ir con Jesús. Entonces yo dije, no lo podía creer, porque yo, igual que el doctor, dije, ay, a ver si se anima. De sentir el apego, el arraigo de la familia. Y le dije, mi amor, ¿pero por qué no estuviste bien contenta hoy aquí con nosotros? Y me dice, sí, mami, sí estuve bien contenta, pero yo ya me quiero ir con Jesús. Entonces ese momento fue como que de repente me empezó a pasar como una película enfrente de mí. Empecé a recordar todos esos momentos de todo lo que ella había tenido que atravesar, todo el sufrimiento, todo el dolor, y me sentí muy egoísta y dije, ¿cómo es posible que yo, su mamá, o sea, solo por no quererla perder, por egoísmo, por quererla tener conmigo, aunque esté como, pues mal, no la quería soltar, ¿verdad? Entonces ahí fue que pues puse todo en manos de Dios y le dije, está bien, mi niña. Dije, puedes ir con Jesús, te doy permiso. Pues ella se puso súper contenta, empezó, ay, mami, gracias, y me abrazaba y me besaba y me decía, muchas gracias, mami, no te preocupes, dice, yo voy a estar bien y acuérdate que allá los voy a estar esperando. Y a partir de ese día, doctor, que yo le di permiso, empezó a darme instrucciones todos los días, o sea, de lo que tenía que hacer. Me daba instrucciones de lo que tenía que hacer con sus cosas, que esto es para mi hermanita, que esto es para la otra, que esta piedrita especial para mi amiga, que así de todo. Y luego me decía, mami, cuando llegue el momento,
por favor, no vayas a estar triste. Me dice, acuérdate que yo también lo decidí, yo también me quiero ir, mami. Y acuérdate que yo voy a estar muy bien y muy contenta que allá los voy a estar esperando. Wow. Y así era instrucciones de todo lo que teníamos que hacer. Qué experiencia, ¿no? La niña hablando con esa serenidad, con esa tranquilidad, pero sobre todo con esa expectativa, la ilusión. Sí. Mamá, es que tú no sabes a dónde voy. Sí, yo estoy viendo que ustedes están compartiendo algo que es muy especial. A veces se hace en las fases terminales de alguien, ¿no? Hay unas compañías que cumplen deseos de niños, ¿verdad? Que están en ese tipo de fases. ¿Cuál fue uno de los deseos que ella tenía y que ustedes pudieron llevarlo a cabo? Bueno, se llama Make-A-Wish. Make-A-Wish. De hecho, ellos nos dieron un deseo. Sí, Nos dieron Make-A-Wish, nos mandó pero a era cuando Orlando. ella estaba como en la segunda, cuando estaba bien. ¿Qué fue? Fue un viaje a Orlando y ella feliz porque le pusieron un botón especial y entonces todos la trataban súper guau, le decían princesa y bailaban con ella y le hacían reverencia y ella me decía, mami, ellos piensan que yo también soy princesa. Sí. Yo decía, pues es que eres princesa, mi amor, si eres. Y sí, lo disfrutó mucho. Gracias a Dios porque se lo dieron en una temporada en la que ella estaba bien, en la que no tenía dolor, que tenía su cabello, y lo disfrutó muchísimo. Estamos muy agradecidos, la verdad. Perdónenme. Un niño, cuando lo llevas a un parque de diversiones, a un parque temático, ¿no? Wow, es lo máximo. No hay otra experiencia que se compare a eso. A Karen le conceden el que sea una princesa allá ¿a dónde les tocó ir? A Disney World en Orlando, Florida. Cuando la niña empieza a hablar tanto y tanto y tanto del cielo conforme va avanzando los últimos días, el doctor dice, tenemos que sembrar en ella o apelar a ella al apego por lo que ella tiene, que es su familia. Llévensela a su casa, que tenga un día como cualquier otro niño, claro, con las restricciones de la máscara, pero apelando siempre a que la niña diga, no, todavía quiero pelear, ¿sí? Hay gente que dice, ya me quiero ir porque estoy cansado. Sin embargo, Karen, aunque dice, yo percibo aquí como que en ella, dice, lo único que me detiene es el dolor de papi y de mami. Por eso les pide permiso. Pero ella tiene un conflicto. ¿Cómo le hago para que papá y mamá entiendan que les amo tanto? Que amo a mis hermanitas, pero que el cielo es más sublime. Exacto. Más sublime de lo que ellos se puedan imaginar. Que si ellos lo entendieran, ellos estarían contentos de que yo pueda estar ahí. Ojo que no vio. ¿Cómo es eso para ti, Javier? Sabe que no, pues olvídese, pastor, pues para nosotros, como lo decíamos, oiga, pastor, se supone que yo era el que tenía que estar llorando, pues sí, y usted está llorando. Es que me estoy acordando de lo que leí en el libro pero sabe que toda esta experiencia fue nuestra afirmación, ¿verdad? Para nuestras vidas con el Señor y ver la realidad. ¿Cómo en la sabiduría del Señor, esa es otra de las cosas que yo puedo ver, usó a nuestra hija? Alguien que nosotros la conocíamos, a una niña de 8 años. Sabíamos cómo era su carácter, esto, lo otro. Porque a lo mejor, lástimamente, puedo decir que si no lo hubiera dicho toda esta experiencia a alguien más, pues, ok, está bueno. Pero ella usó a nuestra hija para ver el mundo espiritual. Entonces, pues fue una experiencia, pues, muy, muy, muy bonita y lo que nos afirmó el Señor. Pero después de que Liber le dio permiso ya para irse, fue cuando ya todo comenzó ya a irse, ya para abajo su salud y todo. Y esas otras cosas que podemos ver en el Señor. Qué hermoso el Señor. Cómo el Señor no quiebra esas reglas. La autoridad, se puede decir que somos sus papás. Yo ya le había dicho que sí, pero también necesitaba el permiso del sí de su mamá. ¿Sí me entiende? Otra cosa, como... Entonces después de ahí, así un poco rápido, ya se comenzó a ir un poco ya para abajo su salud. Quiero tratar algo muy importante con respecto a ese desprenderse, Lide, al decir sí.
pero quiero hacer una aclaración para la gente que nos está mirando. Por hoy que me dicen doctor, bueno, Libe recuerda, vuelve a vivir esa emoción, Sí. ese momento, ¿verdad? Si algo estamos conscientes que tratar esto es a reabrir, recordar de volver a vivir, y yo veo usted que me dice doctor y doctor y doctor. Ya lo veo como el doctor. Bueno, Javier y yo nos decimos doctor de cariño, ¿verdad? Doc. Nos decimos doc, pero aclarándolo. Libe, y retomando eso, el anhelo de mi hija Karen es que yo le dé el permiso. Sí, sí, así fue. ¿Qué es lo que Pero- le hace a Libe decirle sí? Pues la convicción también de saber a dónde ella va, de saber que ya no va a sufrir, ¿verdad? Y es que el verla tan entusiasmada, tan enamorada del Señor, tan, no sé, tan entregada a lo que ella, su ilusión era estar por siempre ya con el Señor. De hecho, su canto favorito era el que se llama, ¿cómo se llama? Cara a cara. Cara a cara. Uf. Solo Marco déjame Vidal. mirarte cara a cara y que perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy frente al maestro cara a cara. Ella lo cantaba y le encantaba, o sea, ella era, es que ahorita que usted hablaba, pastor, de que de la fortaleza de la niña y que no fue que se cansara de porque ya no quiero seguir peleando contra esta enfermedad porque es muy difícil. No, nunca fue así. O sea, ella siempre fue muy fuerte. Muy positiva. Sí, muy fuerte, muy positiva. Ella, la situación aquí era que ella quería estar en ese lugar que ya el Señor le había mostrado. Porque yo recuerdo incluso cuando por ejemplo, en una ocasión el doctor llegó, ella estaba teniendo muchos problemas con una pierna por la misma quimioterapia y el cáncer duele. Entonces el doctor le dijo, es que necesitas estirar la pierna. Le dijo, no te voy a decir que la apoyes porque sé que no puedes, ¿verdad? Que es muy fuerte el dolor, pero por lo menos trata de estirarla. Y ella estaba molesta, ¿verdad? Porque le estaban dando esas instrucciones y se hacía como que no lo oía. Y pero bueno, ya se fue el doctor y a medianoche yo siempre le acercaba el suero con las rueditas para que pusiera su pierna buena y luego la llevaba con el suero a que fuera al baño. Entonces, en la noche, pues que quiso ir al baño, le acerco el suero y me dice, no, me dice, ¿que no escuchaste al doctor? Tengo que caminar. Entonces, así se iba apoyando en el suero con mucho dolor y en eso entró una de las enfermeras que había estado presente cuando el doctor le dio la instrucción y la enfermera se soltó llorando. Y me dice, no lo puedo creer, dice, ¿cómo es fuerte? Karen es muy fuerte, es muy fuerte. Y es que ella era así, ella no era el que voy a tener que enfrentar esta otra quimioterapia o esta otra, porque incluso en esos últimos meses, la última vez que ella recayó, a los 8 años, al inicio del tratamiento, una quimioterapia le hizo una alergia muy fuerte, muy severa. Entonces le tuvieron que suspender esa quimioterapia y era una de las quimioterapias más importantes. Entonces el doctor siempre estaba preocupado por eso, pero él estuvo por mucho tiempo tratando de conseguir una medicina, la tuvo que conseguir en Europa, e incluso él cubrió con los gastos de esa medicina, Wow. que era mucho. Pero porque él quería mucho a Karen, es que tenían una relación muy bonita. Se crea un afecto, sí, ¿verdad? eran muchos años y Karen siempre estaba preocupada por él, ella siempre así como que, acuérdense que el doctor no tiene tiempo ni para comer, y comprábamos comida y cómprenle al doctor, y tenía dulces y le daba su bolsita, hasta cuando estaba enojada con él, nomás abría su cajón y le daba la bolsa de dulces. Ay, qué Y entonces el doctor la quería mucho también. Y en esa temporada llegó la medicina. Y el doctor pues dijo, vamos a ponérsela, pero teníamos que salir del hospital, porque, bueno, teníamos que salir y se la ponían en otra clínica, y bajábamos rápido por en caso de que le hiciera algún efecto secundario, ¿verdad? Pero lo que me llamó tanto la atención fue la actitud de Karen, porque ella me dijo, mami, pues ya llegó la medicina, ¿verdad? Y me decía, pobrecito el doctor, me dice, ¿cómo me da tristeza con él, mami? Dice, tanto que batalló para conseguir esa medicina. Me dice, pues que me la ponga, mami, ¿qué tiene que me duela? No le hace que me la ponga. Pero me decía, pero mami, acuérdate que de todas maneras yo ya me voy. O sea,
Y ella decía, no importa si me duele, no era el miedo al tratamiento, no era... Era un ella paciente, se quería ir porque era su anhelo estar allá. Libre, un paciente de 8 años preocupado por su doctor. O sea, eso nos dice lo que Dios estaba haciendo, el carácter. Sí. ¿Cuántos pacientes se acuerdan de agradecerle a su médico, dar gracias por él? Libre, y cuando empieza a entrar el momento más decisivo, momento más difícil, antes de compartirlo, hay gente que ahorita está viendo esto, ¿verdad? Cuando yo estaba escuchando lo que usted está diciendo, se me venía a la mente como si nos estuviera viendo un productor que a mí les va a decir, quisiera hacer una película. Hay tantas historias, veo a veces el cine y lamentablemente hay veces tantas historias que no proponen nada, solamente quieren aleccionar ideológicamente con cosas que no le aportan a nadie, y la gente necesita ver, escuchar historias como la de Karen Soto y sus papás Javier y Libertad Soto, porque esto enriquece escucharlo, leer ese guión, ese libro, lo que usted está escribiendo, te cambia la perspectiva. Yo le aseguro que toda gente que está escuchando, está viendo esto, algo le va a impactar, algo le está dejando. Yo quisiera que le dirigieran unas palabras antes de entrar en lo último a las personas que tienen que tomar la decisión de decir, vamos a desconectar. Ahorita hay gente que van a tener que decidir desconectar del COVID, ¿sí? Que van a decir, ya se hizo todo, despídanse. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas, Javier y Libe? Pues yo creo que poner su confianza en el Señor. Si algo a mí me enseñó todo este proceso que vivimos es el poner bien firme nuestra esperanza en Dios, porque el dolor pues es inevitable. El Señor dijo, ¿verdad? Nos dijo en su palabra que en este mundo tendríamos aflicciones, pero Él dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, este mundo no lo es todo, hay algo mucho más hermoso que nos está esperando, ¿verdad? Solamente es el tiempo en el que decidimos a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Pero yo les diría a esas personas que se abracen del Señor Jesucristo. Yo lo tomé como si estuviera yo en el mar y fuera una tablita de salvación, ¿verdad? Yo me abracé a Él y en todo este tiempo del proceso Él fue fiel y Él me acompañó y aún me ha acompañado todo este tiempo después de la partida de mi niña. O sea, hay esperanza en el Señor. Mi recomendación es que se abracen del Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y que dependan de Él y descansen en Él. Muy bien. El último momento, ¿cómo empieza a ocurrir? Bueno, desde que le dije que sí, podría irse, su salud, como dijo mi esposo, empezó a deteriorarse mucho y le dio neumonía. Entonces la situación aquí es que una neumonía, una persona que no tiene defensas, que están en cero, pues cualquier enfermedad, incluso cuando estás en cero defensas, pues sí. Yo había visto ya esto mucho en otros niños, ¿verdad? Que con cualquier infección, cualquier cosa, sin tener defensas, pues eso los lleva a la muerte. Entonces cuando el doctor nos dijo que tenían neumonía, pues fue algo muy, muy difícil. Pero al mismo tiempo, pastor, estábamos nosotros ya descansando en Dios. Es que ya, yo estoy tan agradecida con el Señor porque Él nos preparó. O sea, a través de lo que nosotros veíamos, no porque nosotros lo viéramos con nuestros ojos, nosotros no estábamos viendo nada sobrenatural, pero lo veíamos a través de los ojos de ella. Entonces, Él nos fue preparando, nos dio la paz, ¿verdad? El saber a dónde ella iba, que ya era su ilusión, ya era como cumplir su sueño, era estar ya en la presencia del Señor. Entonces, yo pienso que el Señor nos dio paz y pues así fue, ¿verdad? Ya para cuando llega ese momento, Javier, ustedes ya están listos. Bueno, tenemos que ser muy honestos, nunca estamos del todo listos, ¿verdad? Pero en el sentido de que su convicción, el mayor deseo de Karen
no era ir a Orlando a un parque temático. El mayor deseo de Karen no era ir a comer pizza a un lugar especial. El mayor deseo de Karen, aún ya el hogar, no era su recámara, era llegar a la presencia del Señor. Sí. El Señor llama a Karen, ella va a la presencia del Señor, y después de que pasa esto, ¿qué les deja Karen? ¿Qué le deja Karen a Javier Soto? ¿Qué le deja Karen a Libertad? Porque yo lo veo así. Antes de que ustedes dieran el primer diagnóstico, Dios lo sabía todo. Ujú. Y Dios les dio un regalo a ustedes. Ujú. Nunca se imaginaron el impacto de ese regalo. Sabe que ahora, pues como le digo, ya cuando sale del túnel, que voltea para atrás y ve todo más claro, que decimos que valió la pena. Ahora ya no es como que lo que Dios hizo a través de nuestra hija, que pudimos ver el mundo espiritual real. A veces cuando fallece una persona, podemos decir, no, pues tenemos la esperanza que un día los vamos a volver a ver. Con esta experiencia, pastor, no es solamente la esperanza, es la realidad Seguridad. que un día la vamos a volver a ver. Ya no es la esperanza, no, eso va a pasar ya, un día la vamos a volver a ver. Ahora, bueno, pues gracias a Dios ella está ya con el Señor, sabemos dónde está, no es como que estaba perdido, pues nosotros, Dios nos dejó bien claro dónde está el Señor, nos dejó bien claro dónde está Karen. Y ahora, con esa seguridad, bueno, pues ahora tenemos nuestras dos otras bebés. Una ya está en el Señor. Bueno, seguir luchando con los que estamos aquí. O sea, que nos dejó una paz, una gran paz que nos dejó el Señor. Y yo en el último día, precisamente cuando ella falleció, yo en la mañana ya la vi más cansadita, más cansadita de su salud. Y yo dije, no sé, si yo me iba a ir al trabajo porque no estaba seguro si le iba a ver o no le iba a volver a ver. Pero ella nos dio instrucción. Una de las instrucciones que nos dio es que le habláramos a la gente, pero mucho, mucho de Jesús. Nos dijo, mamá, lo que yo tenía que hacer, quiero que ustedes lo hagan. Quiero que le hablen, pero mucho. Pero así nos lo decía con una pasión, pero mucho, Decía, mucho. Pero no poquita, mami, no poquita. Mucha gente de Jesús. Háblenle a mucha gente de Jesús. ¡Wow! Entonces yo me acuerdo que le dije que me acerqué, ella tenía los ojitos cerrados en su cama. Y me despedí de ella porque no sabía si la volvía a volver a ver. Me acerqué a ella, le di un beso, le dije así en la oreja, mija, lo que usted nos dijo que hiciéramos, lo vamos a hacer. Y le di las gracias, mija, por haber sido mi hija aquí. Nos vemos en el cielo. Le di un beso. Y ya me fui. Y ahorita preguntaba cómo fue ese momento, pastor, pues mi esposo se fue hacia el trabajo pero para esto en la noche, a medianoche ya tuvo otra experiencia. Recuerdo que estaba, pues yo no sé si ya estaría en parte yéndose, no sé, porque estaba acostadita y se sentó de repente así bien rápido y me dice, mami, y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Me dice, mami, ahora eran muchos ángeles, me dice, eran muchos Wow. ángeles, y me dijo algo que yo dije, wow. Me dice, y ahora vi al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo, pastor, me quedé en shock porque dije, ¿cómo pudo ver al Padre? ¿Cómo pudo ver al Espíritu Santo? Pero yo lo que ahora pienso, ¿verdad? Digo, tal vez no es que vinieron, sino que ella estaba yendo ya delante de la presencia del Señor, porque estaba sorprendida de que eran muchísimos ángeles. Y yo digo, yo creo que ella en algún momento entró allá a la presencia del porque Señor. ya se estaba yendo. Y al siguiente día fue que partió. El momento ese, pues fue difícil, ¿verdad? Claro. Recuerdo que teníamos familia ahí en el cuarto y todo, y de repente se sentó así igual y me dice, ya mami, ya. Entonces yo me asusté y le hablé a la enfermera y se salieron todos y vino la enfermera y me abrazó y me dice, acuérdese, me dijo, ya llegó el momento, me dijo la enfermera y me dice, acuérdese lo que su niña le decía de cuando llegara este momento, de que estuviera tranquila, de que ella iba a estar bien. Y inmediatamente lo recordé y otra vez, ¿verdad? Y dije, ay Señor.
Y pues ya salió la enfermera, me quedé yo sola con Karen y le empecé a cantar una canción que era nuestra canción. Esa canción yo cuando era jovencita yo quería ser religiosa y esa canción la aprendí ahí. Y durante su vida yo no sé por qué siempre se la canté. La canción, no la voy a cantar, decía, Dios te ha escogido hoy, tienes que partir. Dios te ha escogido hoy, deja tu casa y ven. Dios te ha escogido hoy, ve, decía, no pienses en el mañana, déjalo estar. Cada día tiene bastante con su inquietud. Sigue tu vida siempre mirando a Jesús. Llévalo contigo siempre, no mires atrás. Y cuando a veces sientas nostalgia y obscuridad, y yo le cambiaba la letra y decía, piensa que alguien en el cielo te recibirá. Sigue la luz, sigue a Jesús. Y ella ya no habló, solo salieron lagrimitas de sus ojos, ¿verdad? Y dio su último suspiro y en eso entró Javier al cuarto. Pero lo que pasó ahí enseguida, pastor, fue la experiencia más bonita que hemos tenido. Uh-huh. Y yo amo a mi Señor porque yo digo, es increíble saber que era el momento que debería haber sido el momento más difícil de nuestra vida, que debía haber sido el momento más duro, mas sin embargo se convirtió en el momento más hermoso. Porque no le puedo explicar con claridad, pero la presencia de Dios se hizo casi tangible en ese cuarto. Yo no entiendo todavía bien cómo fue, pero se nos hacía la sonrisa sola, sentíamos que estábamos flotando en el cuarto, era una cosa tan preciosa, una paz hermosa. Ahí donde se hizo en realidad la palabra que dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí ese momento se hizo realidad. Sí, porque ni siquiera nosotros la comprendíamos, pero ahí estaba la presencia del Señor. Y también la palabra que siempre, que dice el Señor, ¿verdad? Que juntamente con la prueba, Él te da la forma de salir de ella. O sea, estábamos viviendo una prueba muy difícil, un momento muy difícil en la carne para nosotros, pero el Señor estaba ahí. Él nos estaba dando lo que necesitábamos para atravesar ese Nos volteamos, momento. Liber y yo, y con una sonrisa, pastor. Sí. Así se nos hacía como que algo glorioso pasó en ese lugar. No lo entendíamos, pero algo adentro. Mientras los escucho, Javier, me pongo a pensar el versículo que dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Amén. Como que el Señor, no como que el Señor impregnó esa habitación con su presencia. Fue un momento sublime. Nadie les puede decir a ustedes que no existe el cielo. ¿Cómo entiendo como un psicólogo, como un ateo, cómo trato de entender la convicción de un niño que sus papás no le han explicado pasajes de la Biblia que describen el cielo, la persona de Jesús, y que una criatura lo diga con tanta convicción? Cómo Dios los va preparando a través de todo ese tipo de experiencias de la niña, cómo la niña les da instrucciones, cómo la niña le dice a aquella mamá de su amiguita que ha partido, ¿quieres que le diga algo a tu hija? Todo eso termina con una manifestación, podríamos decir, de la paz de Dios, sublime, especial, no se puede entender, no se puede explicar, solamente se sabe que está ahí. Qué sublime momento, qué especial, y cómo queda algo en ustedes. O sea, el cielo, Dios les dio una probadita de Él a través de la experiencia de su hija, y también les queda a ustedes una invitación marcada con letras de oro en su corazón, donde Karen les dice, papi, mami, allá los espero. Allá los espero y no quiero que estén tristes. Y tienen que hablarle a mucha gente. Mucha gente. Bueno, Javier y Libre son líderes en la iglesia. Ellos han trabajado por años aquí. Y esta experiencia que ustedes nos comparten, ahora entiendo por qué es esa mujer y ese hombre apasionados por Dios, por servir al Señor, porque siempre hay una experiencia atrás. Amén. ¿Qué les parece si antes de terminar ustedes comparten algo para terminar con una oración? ¿Les parece? Yo quisiera comentar algo, porque algo que a mí me marcó en toda esta experiencia que vivimos, aparte de lo sobrenatural y de entender la realidad de lo que nos espera, ¿verdad? Cuando partamos con el Señor,
algo que a mí me marcó mucho fue la actitud tan diligente de mi niña hacia el Señor. Porque aunque las últimas semanas estaba ella sufriendo mucho físicamente, era mucho el dolor que estaba experimentando, era muy diligente cuando el Señor le mostraba que tenía que hacer algo. Y olvídese, o sea, si el Señor le decía, tienes que orar por esta persona, no me dejaba y me decía, mami, háblale porque tengo que, ¿cómo voy a, decía ella, cómo voy a dejar de hacer algo que Dios me está pidiendo que yo haga? Me acuerdo en una ocasión los hermanos de mi esposo iban a salir fuera de la ciudad en esas fechas, ¿verdad? Y les dijo, dile a mi tío que venga porque necesito orar primero por ellos. Y yo le dije, pero se les hizo tarde y pues habían agarrado ya carretera. Y yo le decía, mi amor, ya no van a poder venir. Y mami, es que ¿cómo es posible que yo no voy a hacer lo que Dios me dice que haga? Y le habló al tío y el tío se regresó y empezó a orar por todos y les dijo, yo quiero que ustedes también vayan un día al cielo. Y oró para que recibieran el Espíritu Santo. Y, o sea, pero así era, o sea, cualquier cosa que Dios le mostraba, a pesar de estar con ese dolor ahí en la cama, ella era diligente, estaba determinada a obedecer al Señor. Y cuántas veces nosotros que estamos sanos, se nos hace tan difícil cumplir lo que Dios nos habla en su palabra. Entonces yo creo que esto es algo que a mí me marcó y que creo que es bien importante que seamos determinados con el Señor. Que Él es todo, al fin y al cabo este mundo se va a acabar, nuestra vida dice la Biblia que es como la neblina, en un momento aparece y luego se evapora, pero vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces usemos sabiamente nuestro tiempo. Ya no muchas veces la gente cuando pasa por cosas difíciles se enfrasca en eso, y es que mi dolor, y es que lo que estoy sufriendo, pero yo creo que tenemos que parar de ver lo que estamos sufriendo. El consejo que yo siempre doy es que tu esperanza sea más fuerte que tu dolor. Sí hay dolor, sí hay, claro que sí, ¿verdad? La ausencia es muy difícil, pero tu esperanza debe ser mayor. Y la forma en que yo siempre lo veo es cuando me dicen, ay, es que es otro año más sin mi mamá o sin mi hermano, o es otro día más o otro cumpleaños más. Yo lo veo al revés, yo lo digo, bueno, es que es otro año menos que ya pasó, que me falta para verla, es otro día menos que me falta para verla, es otro cumpleaños menos que me falta para encontrarme otra vez con ella. Entonces, yo creo eso es lo que a mí me queda, ¿verdad? De que nuestra esperanza sea más fuerte que el dolor. Qué hermosas palabras, Lidia. Javier, ¿hay algo que quieras agregar? Pues recordar a todos de que Jesús es bueno. No importa la situación, Él sigue siendo bueno, y que solamente para pasar este tipo de tribulaciones como nosotros la pasamos es tomado de la mano del Señor. Amén. Porque de otra forma, pues no terminan bien las cosas, sino que esta vida es pasajera, como le decía mi esposa, y comparado esta vida con eternidad, no es igual, no se compara. Entonces hay más de lo que viene, el porvenir. Ese es solamente un punto en nuestra vida de aquí a que vayamos con el Señor, es solamente un punto. Pero la única manera de poder hablar así tranquilos y en paz, con esperanza y fe, solamente tomado de la mano del Señor. Es lo que yo recomiendo, se acerquen al Señor. Excelente. Bueno, pues este programa está dedicado, este podcast está dedicado a la memoria de Karen Soto y esa riqueza que nos deja. Digo nos deja porque escucharlo te bendice, te anima, te hace ver un reenfoque sobre la vida, sobre el por qué estamos aquí, por qué Dios nos llamó a servir. Y también quiero hablarle de esperanza, como ya lo dijo Olive. Tu dolor no puede ser más grande que tu esperanza, salvo que no tengas a Jesús. Cuando Jesús está, la esperanza, el amor, echa fuera el temor. Me encantaría, Olive, que sea ustedes los que nos terminen este tiempo con una pequeña oración, dando gracias y orando por esa gente que ahorita está necesitada, atravesando el cáncer en su cuerpo o como familiares de alguien que lo está atravesando. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre has estado a nuestro lado, Señor, porque eres tan fiel y tan misericordioso, Señor, porque siempre hemos visto
tu mano moverse a nuestro favor. Señor, gracias, Padre, te doy por cada persona que está escuchando, Señor, en esta hora, Señor, este mensaje. Señor, yo te pido, Señor, que tú los visites donde ellos están, Señor. Si hay alguien que está padeciendo de alguna enfermedad, tal vez esté una enfermedad terminal, o si hay alguien que está enfrentando alguna situación difícil, Señor, o la pérdida de un ser querido. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu presencia, Señor, esté con ellos, Señor, que tú les abraces, mi Dios, que tú les consueles, Señor, que esa paz que nos permitiste sentir a nosotros, Señor, también venga sobre su vida, Señor, de tal manera que no entiendan, Señor, cómo ellos pueden sonreír, cómo pueden sentirse contentos en medio de la enfermedad o de la aflicción, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque tú tocas los corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que donde llegue esta palabra, Señor, y este mensaje, Señor, este testimonio, Señor, sea de bendición, Padre, que tú enciendas, mi Señor, una luz de esperanza, Padre, en cada corazón, Señor. Y sobre todo, Padre, que nos prepares y que estemos conscientes, Señor, de que es algo maravilloso, Señor, lo que nos está esperando, Señor, que tú eres real, que el cielo es real, Señor, y que es una promesa maravillosa para todos tus hijos. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, esto es, la Biblia dice, este caso el día de hoy fue El cielo es real. Y esperamos que compartas, hazle clic a la campanita y nos vemos en la siguiente. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga.